Hola a todos, hablando de Parashá, Rabbeinu Shmuel Korban Belitio. Empezamos un nuevo ciclo de la Torah, Sefer Bereshit, la primera Parashá. Como hablé antes de la grabación, es una Parashá que no hay fin. Por eso se dice que es importante empezar a estudiar temprano para poder terminar a hacer el Shabbat, porque Bereshit es una palabra muy comprida. Es la creación del mundo, una grande parte acá son psukim que no se comprenden también 100%. Por ejemplo, tal vez no dijimos que íbamos a hablar sobre eso, pero podríamos también hablar sobre la edad del mundo también, que se habla, ¿no? Que el mundo fue creado a 5.778 años atrás, el hombre fue creado, de acuerdo con la ciencia, millones de años, y al principio, ¿cómo se puede explicar entonces la diferencia entre los dos? Yo hablé con alguien esta semana sobre eso también, y lo dijo. Hablas mucho, cada vez otra historia. Sí, otra historia. Tal vez usted puede hablar un poco sobre eso. Abrimos sobre eso, un asunto interesante, me parece. Podemos hablar. Y yo presento mi idea también, o sea, presenta tuya. No hay problema. Pero hay siempre la pregunta, ¿quién si Torah y ciencia pueden ir juntas? Y siempre me dijeron que si Torah y ciencia no van juntas, o no comprendices la Torah, o no comprendices la ciencia, uno de los dos. Así dice Maimónides. Así recuerdo. ¿Todo? Así estudiamos. Así, a la pregunta ahora entonces, por la edad del mundo, ¿lo que no comprendemos? ¿La ciencia o la Torah? Hay veces que no se comprenden las dos cosas. Científico no soy, pero Torah, estudio hace varios años y a veces hay muchas cosas que se toman como por sobreentendidas o que se piensan que hay una sola idea. Y nuestros sabios nos enseñaron, nos dicen Shivim Panim la Torah, ¿no es cierto? Si hoy empezamos a estudiar la Torah nuevamente, tenemos que aprender que hay 70 caras de la Torah. ¿En qué no hay 70 caras? Que hay una definición. En lo que es halajá, los sabios se tienen que poner de acuerdo, qué camino se toma. Pero cómo interpretar la Torah siempre y cuando no sea contradiciendo lo que la Torah misma dice, y tengamos de los grandes sabios en quien basarnos, podemos traer esos comentarios. Yo he visto una cantidad muy grande de exposiciones sobre este tema. Voy a exponer lo que escuché o leí o vi en distintas oportunidades. Una de las ideas más conocidas es la que trae el comentarista de la Torah Ibn Ezra, que él dice que cada día de la creación es un periodo y que no es no podemos estar con un reloj contando el tiempo, porque es un periodo. Nos habla de periodos de la creación, y como que la Torah nos dice un día no es un día de 24 horas ni de una cantidad de tiempo que se pueda medir, sino que es un periodo. Sí. ¿Sabe cómo se puede probar fácilmente lo que dijiste? Está escrito. Conozco, pero no importa, explícalo tú. Sí. Está escrito, se pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Qué es un día, primero, segundo, tercero, cuarto? Bueno, día y noche, ¿no? Pero el sol y la luna fueron creados en el cuarto día. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el día y la noche sin sol y sin luna? Y también la palabra interesante, la palabra cuando dice en el comienzo es Vayere, Vayvoker. Y fue noche y fue mañana, no dice día y noche. Claro, porque la vida empezaría, digamos, con el sol. Son etapas. Después se dice que Dios puso la luna y el cielo para separar entre el día. Sí. Benayom el día y la noche. No es la misma palabra de Erev y Boker. Sí. O sea, está claro por las palabras hebreas que estamos hablando, como usted dijiste, de ciclos y no de tiempo como hablamos hoy en día. Afuera que también, cuando se habla también en la filosofía, también se habla mucho que el tiempo solo existe de manera subjetiva cuando hay un hombre para contarlo. Y cuando el hombre fue creado solo en el viernes, quiere decir que hasta aquel tiempo no había tiempo. Después también hay 2 físicos que son gente que cumple la Torah, que creo que los dos viven todavía. Uno se llama, creo que Natan Abiezer, que era de la Universidad de Barilán, y había otro. Hay otro hasta 120 años. En ella Torah también hay un científico americano que también escribió de acuerdo a la física de cómo se puede entender los tiempos, cómo cambia. Una vez tuvimos un Shabbat entero con el físico de ella Torah, el físico, pero bueno, era un cálculos para físicos que explicaba cómo se puede entender y que no habría contradicción entre
entre esas cosas. Una posición que tiene el Rebbe, el que era el último Rebbe de Lubavitch, Zikaron Tzadik Libraja, que él decía que Dios pudo crear el mundo también con restos, digamos, que tengan más tiempo, que no contradicen. O sea, no sé si el Rebbe de Lubavitch tomaba esa posición, porque él decía tal vez se puede crear el mundo con cosas que ya estén que tengan más tiempo en el momento de ser creados, y una de las demostraciones que él trae es que Adán y Javá no fueron, de acuerdo a la Torá, no empezaron como bebés. No se nos habla de un bebé, sino que si el ser humano fue creado adulto, ¿por qué el resto del mundo no tenía que ser? Eso es una posición, no sé si es la que a mí me gusta un poco más la de Ben Ezra, y yo estudié historia en la universidad también, entre otras cosas, y una vez estudiábamos con un profesor religioso también historia del Antiguo Oriente y de todas esas cosas, y él me dijo algo muy interesante. Yo le pregunté, ¿no es cierto?, el profesor Dembski se llama, entonces le pregunté, ¿no?, cómo hacemos con toda la historia y lo que dicen del hombre, y él me dijo algo muy interesante. La pregunta es, la Torá, ¿a partir de qué momento el hombre es hombre y el hombre no es un animal? ¿Entienden? Porque la Torá nos trae primero, sí, tal vez las cosas que se fueron desarrollando en la creación, y después de las plantas pasaron, digamos, tal vez teníamos a los peces, y después de los peces los animales, y después los animales el hombre. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo en la creación se pasa de animal y lo que hay ahora es un hombre? Tal vez se veía muy parecido, o eran muy parecidos, y por eso encuentran restos arqueológicos de eso, pero no un hombre. Y él me dice lo siguiente: la persona del momento que tiene entendimiento muy fuerte, dijo Dembski, es tal vez cuando ya puede comunicar, expresar algo y escribir eso algo. Y me dice, fíjate, no hay ningún escrito de ninguna cultura, en ningún lugar del mundo, que tenga más o menos que la edad que en el judaísmo se habla que tiene la creación del hombre. Entonces, de acuerdo a este profesor, el profesor Dembski, tal vez el hombre es hombre del momento que tiene la posibilidad no solo tal vez de agarrar una piedra y matar a un animal, que eso tal vez un animal también puede agarrar una piedra, y un animal también puede hacer tal vez algún tipo de utensilios, puede hacerse tal vez cosas pequeñas. Esa es la respuesta que él dio. Y hay otro profesor que vive acá, es vecino nuestro, el profesor Shalom Rosenberg, muy famoso, que también de origen latinoamericano, como que él dice, la Torá no viene a ser un libro de ciencia, ni un libro de biología, ¿sí? Entonces tal vez hay alguno que dice, es una equivocación el que quiere buscar respuestas de ciencia y biología en un libro que tiene por énfasis enseñarnos un camino en la vida. Esa es otra de las respuestas que yo escuché. Sí, no, me parece que en verdad me parece que Rabbi Lubavitch también decía más algo también, que las mudanzas químicas, los cambios químicos de aquel tiempo, puede ser que todo el metabolismo se comportaba de manera mucho más rápida do que el metabolismo de hoy en día. Por ejemplo, que no sabemos que una crianza, un niño cuando está en el vientre de su mamá, su desenvolvimiento, que de acuerdo con, si iba a continuar el mismo ritmo de duplicación de la crianza, hoy en día estaríamos en el tamaño del universo. Claro. Porque se dobla todo el tiempo. Se duplica. Se duplica todo el tiempo. Sí. Y así también en el mundo puede ser que en el comienzo los procesos eran muy, muy rápidos, y después, más o menos en el sexto día de creación, los procesos empezaron a quedar más tranquilos, más de vagar, de manera como el hombre es criado. Esa es una explicación. Y el último punto que es muy importante también frisar es que cualquier pregunta que tiene conexión con el tiempo no tiene que ver con Dios. Pero hay que explicar eso un poquito mejor. Y lo explico siempre así. Mira, ¿cómo medimos el tiempo? Vamos a decir un segundo. ¿Qué es un segundo? Es un periodo de mudanza de algo. El tiempo es mudanza, algo hay que cambiar, un cambio. Sí, es un cambio. ¿Un cambio de qué? Bueno, hoy en día se mide de acuerdo con el cambio de un átomo, me recuerda bien. Hay una medición en la mudanza de la química que se puede medir exactamente lo que fijaron como un segundo. Vamos a decir que ahora yo estoy fuera del mundo, soy como un Dios, y yo voy ahora a acelerar ese átomo para que al vez que se lo haga en un segundo, se lo haga en medio segundo. El mismo proceso.
Y no solo eso también, yo voy a hacer que todo el mundo también sea activo el doble de lo que la velocidad inicial. ¿Alguien en el mundo puede sentir la diferencia? Nadie. Porque si caminase todo el mundo a la velocidad, y el punto de referencia es alguien que está fuera del mundo, entonces nadie va a sentir la diferencia. Así también para Dios, eso que decimos en la tefilá, Elef Shalim Beineja, que para Dios 1000 años o un año es la misma cosa porque Él está fuera de todas las mudanzas. Dios no hay mudanzas, no hay cambios. Mudanzas es cuando nos vamos nuestros a vivir. televidentes ya aprendieron portugués. Sí, mudanza es cuando nos vamos a vivir de un lugar a otro. Sí, o que cambiamos de oficina y hacemos la mudanza de los muebles. Para alguien que no hay cambio y se vive fuera de esta esfera, de este sistema, entonces para él no hay tiempo. Entonces él lo puede hacer que el tiempo sea de repente en 6 días, colocar millones de años al mismo tiempo, pero en términos del mundo fueron 6 millones de años, para él fueron 6 días. O sea, todas las preguntas de tiempo son irrelevantes cuando se habla de Dios. Algo que tal vez quisiera terminar con esto, que si aceptamos la explicación de Ibn Ezra, que nos habla de periodos, algo muy interesante es que, de acuerdo a cómo la ciencia explica hoy en día los procesos, la evolución de la creación, no hay discusión de cómo explica la Torá, de primero qué vino después de qué. Eso es algo muy 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 interesante, porque la Torá... Me parece que Nathan Abiezer también escribe eso en su libro. Puede ser que lo escribe Nathan Abiezer en su libro. Lo que es interesante es que la Torá, estamos hablando de un libro en el cual las ciencias estaban muy poco desarrolladas cuando fue entregada. Si uno quiere decir, bueno, pero ellos ya sabían. ¿Y cómo sabían hace 3300 años de todo ese, de cómo fue todo eso? Y bueno, vemos la gran sabiduría que tiene la Torá, que tal vez si interpretamos que cada periodo es un periodo, cada día es un periodo, bueno, eso es algo especial. Pero lo que es más interesante sería tal vez ver, bueno, si aprendemos que cada día es un periodo y cada día tuvo una finalidad en la creación, tal vez podemos dar el mensaje que vamos a hacer nosotros con nuestros periodos y con los días que nosotros tenemos a partir de este Bereshit. Y Bereshit tal vez es el comienzo, ¿no es cierto? Empieza con la Ot Bet, que es así, que nos marca que para atrás está todo cerrado, todo está abierto para adelante. O sea que, no sé, como nos dice la Torá en el libro de Devarim, que hay cosas que son ocultas y que son para Dios, y hay cosas que las podemos ver, y eso es para nosotros y para nuestros hijos, para que vayamos hacia eso, que a veces tal vez hay que ver qué es lo que uno quiere hacer para adelante y sin estar tanto peleándonos con lo que pasó hacia atrás. Muy bien, ok, que tengamos todos un Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, un buen tiempo, Bezrat Hashem. Y buen comienzo del nuevo estudio de la Torá. Un buen comienzo de la Torá, hay que estudiar mucho Sefer Bereshit, todo el libro de Bereshit son libros muy importantes, ética, comportamiento, pero eso es la continuación, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.